Hola hermanos, muy buenas tardes. Una vez más, junto a ustedes a través de este canal. Y creo que toda la palabra que se ha estado trayendo en estos días sea de bendición para ustedes. Y rogamos también sus oraciones. Estamos viviendo momentos también difíciles, pero donde creemos que el cuidado de Dios está sobre nosotros, sobre nuestra nación, nuestra provincia. Así que le invitamos a conectarse y en un momento la hermana Angélica estará compartiendo la palabra y, como dijimos en algún momento, la iglesia en casa. Usted, como iglesia, como templo de Dios, estará recibiendo la palabra del Señor para beneficio y crecimiento de su vida. Dios les bendiga. Hola hermanos, otra vez estamos por este medio para transmitirle la palabra de Dios. Y esta es la tercera, aplicar la sabiduría a la vida. Y este tercer tema se llama Temiendo a Dios. Y vamos a leer Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No se puede ser sabio en la vida sin tener el temor de Dios. Por ejemplo, si leemos Proverbios 2:5, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Dice, Dios no nos da una orden, no nos da un mandato. Nos dice solamente no hagas esto, porque detrás de eso hay consecuencias. Tenemos que entender sus razones para que podamos creer en Él. Nosotros tenemos que saber que el Señor Jesús, uno de los temas más grandes de la vida es que cuando alguien nos pregunta, ¿por qué saben ustedes que Jesús es Dios? O que hay que seguir a Jesús. Y nosotros sabemos que es la única, si tenemos que decir religión, o si tenemos que decir, es la única enseñanza en el mundo que tenemos que Jesús resucitó. Y es histórico. Jesús dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Jesús es el único que resucitó de los muertos. Todos los demás están muertos y enterrados ahí. Mahoma, Confucio, todos, Buda, todos. Pero Jesús resucitó, volvió a vivir. Y esa es nuestra esperanza. Por eso sabemos que Jesús está con nosotros. Y Jesucristo es el Señor que cambió la historia, cambió la vida. Y Dios dice que nosotros tenemos ese entendimiento. Dice, en el principio de la sabiduría está el temor de Dios. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo, dice que una voz le dijo, quítate los zapatos, porque el lugar donde estás es santo. Y nosotros sabemos que la naturaleza de Dios es santa. Por eso es que conocemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Vamos a leer Éxodo 34, el versículo 6. Y pasando Dios por delante de él, clamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, de que ningún modo tendrá por inocente al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La única forma que Dios oye la oración cuando nosotros reconocemos, nos arrepentimos, nos volvemos a Dios y le pedimos perdón. Dios tiene misericordia y nos perdona. Nosotros encontramos dos ejemplos, el de Judas y el de Pedro. Judas, después que lo entregó a Jesús, se arrepintió, pero no se arrepintió de corazón. Se arrepintió porque no le quedaba otra. Fue descubierto que él entregó a Jesús y se ahorcó. Pedro también negó a Jesús, pero Pedro se arrepintió. Dice la palabra de Dios que él lloró amargamente y Jesús lo perdonó. ¿Cómo nos damos cuenta que lo perdonó? Cuando lo encontró en el mar, a la orilla del mar, le dijo: Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y le dio el mandato: apacienta mis ovejas. Quiere decir, cuida a los que son inocentes, a los que no saben. Por eso, Dios siempre, aquel que se arrepiente, le perdona. Como dice Romanos 1:20, y lo vamos a mirar, estos textos tan importantes que los conocemos, pero a veces es importante que lo miremos. Dice el capítulo 1, el versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa de no creer en Dios. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por no creer lo que Dios ha dicho, por la fe, por no creer, nos vienen estas cosas, pero nosotros por la fe estamos firmes. Por eso estamos en pie, por la fe. Porque a veces no entendemos el derecho que Dios nos da. A veces la gente piensa que Dios no existe. Y algunos abandonan a Dios y siguen otras cosas. Se van tras otros dioses o otras cosas buscando reemplazar a Dios. Por eso dice: mirad la bondad y la severidad, las dos caras de Dios. Si permanecéis en la bondad, Dios siempre nos va a perdonar y siempre la misericordia va a estar con nosotros. El diablo va a venir todos los días a tu vida, a la mía, para tratar de sacarme del camino del Señor. Por eso nosotros tenemos que aprender a tener el temor de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver tres relaciones en la palabra de Dios que se encuentran lo que significa el temor, porque me interesa que usted sepa qué es el temor de Dios. Vamos a mirar Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos con cilicio. ¿Qué significa esto? Se dieron cuenta
que es que cuando alzaron sus ojos, ese ángel que ellos vieron, se dieron cuenta que era Dios y se postraron. Por eso quiero explicarles qué es el temor. El temor natural que tenemos todos nosotros a lo desconocido, a lo que no conocemos, a lo que no sabemos, al futuro, a tantas cosas tenemos temor. Pero ese es el temor humano. Pero el temor de Dios, o el temor a Dios, es esto que vio David. Y dice que dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contar, dice el pueblo, sigue hablando, pero lo más importante dice que él se postró con los ancianos en reverencia hacia Dios. La otra relación que es tan conocida de Daniel. Daniel, capítulo 8, dice así el versículo 16: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, porque él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para este tiempo del fin. ¿Qué quiere decir? Otro gran hombre de Dios que se postró cuando vio eso que era tan grande, el ángel Gabriel. Después de 600 años, ese mismo ángel Gabriel le apareció a María y le dijo que ella va a concebir del Espíritu Santo y el santo ser que va a nacer sería el Salvador del mundo, sería Jesús. Y ella lo que dijo, asustada porque de oír una voz y ver un ser como un ángel, dijo: hágase conforme a tu voluntad. Y el otro es en Lucas, en el Nuevo Testamento, Lucas, capítulo 5, versículo 8, dice así la palabra del Señor: y viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué le causa a las personas esta presencia poderosa, que en este caso es como un ángel, es una presencia de Dios? Les causa temor, pero claro, porque no es familiar, no es común que aparezcan estas cosas. Por eso les causa temor, este sentimiento, de sentimientos de temor, de esta experiencia en su vida. Pero aparte de ese temor, no es un temor de miedo, sino es un temor de respeto, de conciencia de que Dios nos ve. A ver, nosotros tenemos que, claro, ese es el temor de Dios. Y lo que dijimos al principio, en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, lo que nos viene a nosotros es saber de que Dios está en todas partes, de que Dios nos ve. No hay lugar donde el ojo de Dios no esté. No hay lugar, aunque a nosotros nos parezca, por eso que a veces no llegamos a entender esto tan hermoso que es el temor de Dios, no llegamos a saber de que Dios es el que está con nosotros, es el que nos ayuda, nos anima, es el que nos ve. Dios ve todos nuestros actos, nuestras acciones, Dios ve todo lo que hacemos. Por eso tenemos que saber que Él está con nosotros, como dice el Salmo 139, que Él está con nosotros. Y también 2 de Corintios, capítulo 5, dice la palabra del Señor así. Es importante que yo repito los textos para que usted sepa, hermano, lo que el Señor está con nosotros. Vamos a mirar 2 de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros, dice la palabra, que vamos a comparecer un día delante del Señor. Y ahí no podemos excusarnos. No podemos decir, yo no lo sabía o no entendía. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos entendiendo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Dios quiere que nosotros podamos saber que Dios nos ve, nos examina. Cuando yo entiendo estas cosas, me aparto del mal. El temor de Dios justamente es eso, apartarse del mal, apartarse de lo malo. Si no hay esta conciencia de aborrecer el pecado y apartarnos del mal, entonces no podemos entender el temor de Dios. Y pudiéramos mirar un montón de textos. Dice Proverbios, después yo le voy a dar la cita, no lo voy a leer para que no sea mucho. Dice así Proverbios, capítulo 16. Vamos a mirar el versículo 6. Primero vamos a mirar el capítulo 15 y después el 16. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es tener poca plata que robar, porque a veces la gente roba para tener y Dios está mirando el corazón. Dios quiere que nos aprendamos a contentar con lo que tenemos. Y dice Proverbios, ahora 16, 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Qué importante, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Nosotros necesitamos el temor de Dios. Necesitamos que el Señor nos bendiga. Necesitamos la confianza. Y mire lo que dice, Proverbio está lleno, el capítulo 14. Yo le leo estos textos tan maravillosos para que usted lo pueda aprender. Y en los momentos difíciles de su vida, agarre esta palabra, verso 26. 14:26 de Proverbios, dice así la palabra del Señor. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Quiere decir que para vivir confiados, hermano, necesitamos el temor de Jehová. Dice en el Salmo 24:14, usted lo puede buscar ahí en su Biblia, dice que nosotros debemos de conocer los secretos de Dios. Debemos de aprender a orar para entrar a su presencia. O sea que lo más importante en la vida es tener este temor de reverencia, de adoración, de actitud hacia Dios y que Dios nos ve todo. Que, mire, hermanos, no hay nada escondido. No hay nada escondido fuera de Dios. Dice que Él conoce todo. Por eso cuando nosotros pensamos, Dios no me ve, o no me ven los pastores, no me ven los hermanos. No, hermano, eso es de niño. Cuando ya crecemos, nos damos cuenta que no somos niños y sabemos que Dios nos ve y ve nuestros actos, nuestras actitudes. Y también conoce cuando nos humillamos a Él, cuando le buscamos. Entonces, como dice el Salmo que acabamos de decir, que nosotros conocemos los secretos de Dios. Cuando oramos, tenemos comunión con Dios. Y este es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Por eso que necesitamos estos días, para poder conectarnos con el Señor,
para poder orar y pedirle al Señor. Él conoce todo, Él sabe lo que está pasando. Mire, todo lo que usted sabe, Dios lo sabe también. Pero Él quiere ver nuestros corazones, quiere ver nuestros actos, quiere ver cómo reaccionamos frente a todas estas necesidades. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos perdone, que Él nos haga pensar que Él está en todos lados y está más cerca de lo que usted cree, está al lado suyo, está dentro suyo. No es que Dios se va, no se va, Él está con usted. El asunto es que usted lo reconozca y lo adore y lo alabe. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la instrucción, gracias a Dios porque Él nos anima, nos conforta y nos ayuda a seguir adelante. Por eso tenemos que alabar a Dios por tantas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Le damos tantas gracias al Señor otra vez por esta oportunidad que tenemos de estar juntos, hermanos, adorando y alabando al Señor. Nos escriben de todos lados y nos dicen, pastores, ¿cómo están? Y yo siempre contesto por la fe, porque sé que Dios me cuida, Dios me ayuda, Dios me bendice, Dios me levanta, como dice el coro, y es mi gloria. Dios nos da su bendición. Y sobre todas las cosas, hermanos, sabemos que Él está con nosotros. Damos tantas gracias a Dios. Por eso, dele gracias a Dios. Dele gracias y vamos a orar juntos. Mire, no hay mejor cosa hermosa que darle gracias. Dele gracias por tenerlo a Él. Y que en medio de esta pandemia, en medio de esta tormenta que uno escucha, que es terrible, Dios está guardándonos nuestras vidas. No sé cómo, pero nos está guardando y que esté este principio en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más, porque hemos visto tu poder, hemos visto tu gloria, hemos visto, Señor, que tú estás con nosotros, hemos visto, Señor, que tú nos guardas, como dice tu palabra, que estamos en tus manos y nadie nos arrebatará. Por eso estamos en tus manos, Señor, y sabemos que aunque el mundo, la gente diga que no hay Dios, nosotros sabemos que tú estás aquí en medio nuestro y nos estás guardando. Por eso confesamos, te alabamos, te damos tantas gracias. Y aunque estemos pasando situaciones, aunque hay cosas que pasemos, sabemos que tú estás con nosotros igual. Gracias, Señor, te damos por tu presencia maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Nos seguiremos comunicando, hermano, por este medio. Bueno, esperemos que pase pronto. Ya vienen los días mejores. Es como mirar la primavera, aunque estamos en otoño, pero miremos la primavera, que viene la bendición de Dios. Dios les bendiga a todos. Queridos hermanos y amigos, esperamos que haya disfrutado realmente de este compartir, este estudio de la palabra. Y si esto ha sido realmente provechoso, que confiamos que lo sea para usted y los suyos, y quiere compartirlo, sería excelente, porque es llevar un mensaje de fe, de esperanza, basado en la palabra de Dios. Así que quisiéramos que se suscriba, entonces ahí vamos, y pasando la voz a otro, cosa que de pronto estemos todos conectados para tener una palabra mucho más en estos días que necesitamos. Así que les digo, bueno, Dios les bendiga y hasta el próximo encuentro.